Buenas compañeros, mi nombre es Cher Cuello. Hoy trataremos sobre el capítulo 6, modelado de los requerimientos, escenarios, información y clases de análisis, perteneciente al libro Ingeniería del Software del autor Rogel Pressman. En la asignatura Automatización de Procesos con nuestro maestro Kelvis Osvaldo Ferreras. Nuestro equipo está sustentado por Cher Cuello, que les habla, José Miguel, Jason Ariel y Ángel Reyes. Buenos muchachos. Los contenidos a tratar lo podemos visualizar en pantalla. Y antes de comenzar, debemos de preguntarnos qué es un modelado y qué es un requerimiento. Como bien sabemos, un modelado no es más que una técnica de la ingeniería la cual se utiliza para tratar con la complejidad relacionada a los sistemas de software. Este uso de estos modelos lo que hace es que ayuda al ingeniero de software a visualizar el sistema a construir. Y un requerimiento dentro de la ingeniería de software no es más que una exigencia que tiene el mismo para poder funcionar de manera correcta sin errores. Introducción. A nivel técnico, la ingeniería de software comienza con una serie de tareas de modelado que conducen a la especificación de los requerimientos y a la representación de un diseño del software que se va a evaluar. Digamos, es la primera representación técnica de un sistema. Este proceso da como resultado la especificación de las características operativas del software, indica la interfaz de este y otros elementos del sistema y establece las restricciones que limitan al software. Esto dependerá ya de los requerimientos que quiera el cliente en la creación del software. Y en pocas palabras, esto lo que hace es que proporciona al ingeniero un mapa para llegar con éxito al desarrollo del software. Debemos conocer que los principales actores dentro de este proceso es el desarrollador de software y el cliente. Estos tienen un papel activo dentro del mismo. Junto lo que hace es que definen en detalle los requerimientos del sistema a desarrollar y los pasos a seguir. La imagen mostrada acá lo que hace es que nos expresa o nos dice que el cliente le está solicitando al desarrollador un software para su empresa, mientras el cliente le expresa los requerimientos que quiere para su software. El desarrollador va analizando esos requerimientos y va pensando, ¿será un sistema súper confiable? Y así, según los datos que le va dando el mismo, va analizando y lo va, digamos, construyendo. Mientras que el cliente piensa de otra manera distinta. ¿Será algo que me simplifique la vida? Pues todo dependerá de los requerimientos que el cliente le exprese al desarrollador. También debemos conocer que este análisis lo que hace es que le permite al profesional de la ingeniería construir sobre los requerimientos básicos establecidos durante las tareas de concepción, indagación y negociación, ya que estas son parte de la ingeniería de los requerimientos para el mismo. Los tipos de modelos para la realización de este proceso son modelos basados en el escenario, la cual no es más que una representación del sistema desde el punto de vista del usuario. Modelo de datos, en la cual se ilustra el dominio de información del problema. Tenemos también los modelos orientados a clase. Esto lo que hace es que definen tanto los objetos, los atributos y la relación entre estos. También tenemos lo que es modelos orientados a flujo. Estos representan la manera como transforman los datos a medida que se avanza a través del sistema. Y por último tenemos
los modelos del comportamiento. Eso quiere decir cómo se va a comportar el mismo, en la cual se utiliza para describir el comportamiento del sistema en su totalidad ante eventos exteriores. Estos modelos que vemos acá, lo que hace es que le dan al diseñador o desarrollador del software la información que se traduce en diseño de arquitectura, interfaz y componente. Por último, el modelo de requerimientos y su especificación brindan al desarrollador o al diseñador y también al cliente los modelos para evaluar la calidad una vez construido el software. Por el momento, hasta acá mi parte, lo dejo con el compañero José. Saludos, mi nombre es José Miguel y a continuación le estaré hablando de los objetivos y filosofía general del modelo de requerimientos. El modelo de requerimientos debe lograr 3 objetivos principales. Número 1, describir lo que requiere el cliente. Número 2, establecer una base para la creación de un diseño de software. Y número 3, definir un conjunto de requerimientos que puedan validarse una vez construido el software. El modelo de análisis es un puente entre la descripción y el nivel del sistema, que se centra en la funcionalidad del negocio, que se logra con la aplicación de software, hardware, datos, personas y un diseño de software. Filosofía general. Durante el modelado de los requerimientos, la atención se centra en qué, no en cómo. ¿Qué interacción del usuario ocurre en una circunstancia particular? ¿Qué objetos manipula el sistema? ¿Qué funciones debe realizar el sistema? ¿Qué comportamientos tiene el sistema? ¿Qué interfaces se definen? ¿Qué restricciones son aplicables? Reglas prácticas del análisis. Número 1. Debe centrarse en los requerimientos que sean visibles dentro del problema. Número 2. El nivel de abstracción debe ser elevado. Número 3. Hay que retrasar las consideraciones de las infraestructuras y otros modelos no funcionales hasta llegar a la etapa del diseño. Número 4. Mantener el modelo tan sencillo como se pueda. Número 5. Es seguro que el modelo de requerimientos agrega valor para todos los participantes. Análisis del dominio. Este es la identificación, análisis y especificación de los requerimientos comunes a partir de un dominio de aplicación específica, normalmente para usarlo varias veces en múltiples proyectos. La meta del análisis de dominio es clara: encontrar o crear aquellas clases o patrones de análisis que sean aplicables en lo general, de modo que puedan volverse a usar. Esta figura ilustra entradas y salidas clave para el proceso de análisis de dominio. Las fuentes de conocimiento del dominio se mapean con el fin de identificar los objetos que pueden reutilizarse a través del dominio. Como pudimos ver la participación de nuestro compañero José, yo le estaré hablando sobre los enfoques del modelo de requerimiento. Un enfoque del modelado de requerimiento, llamado análisis estructurado, considera que los datos y los procesos que los transforman son entidades separadas. Los objetos de datos se modelan de modo que se definan sus atributos y relaciones. En esta figura que vemos aquí, vemos el ingeniero de informática analizando los requerimientos del cliente. El cliente está solicitando un software y le pregunta: ¿será algo que me simplificará la vida? El ingeniero informático le dice: será un software súper confiable. Y aquí vemos lo que es un requerimiento del modelado dentro del sistema, que son aquellos que deben cumplir las condiciones específicas para que se puedan llevar a cabo dicha
especificación, ya que cuando tenemos todos los requerimientos necesarios, podemos empezar a avanzar en lo que es nuestro proyecto que hemos estructurado. Elementos del modelo de análisis. El modelo de análisis es la primera técnica de un sistema. Utiliza una mezcla de formatos de texto y diagrama para representar los requisitos del software, la función y los comportamientos. De esta manera se hace mucho más fácil de comprender dicha representación. Cuando tenemos lo que es un análisis de lo que vamos a ejercer para nuestro sistema, tenemos, como quien dice, la base principal para poder avanzar en el camino que nos proponemos avanzar. Vemos en esta figura lo que son los requerimientos del software, modelado basado en escenario, por ejemplo, caso de uso, historia de usuario, modelo de clase, diagrama de colaboración, modelado de comportamiento, por ejemplo, diagrama de estado, diagrama de secuencia, modelos de flujo, por ejemplo, DFD, modelos de datos, entre otros, ya que cuando tenemos lo que es un planteamiento de lo que vamos a ejercer, tenemos la base principal para poder seguir. Modelado basado en escenario. El modelado basado en escenario es una representación del sistema desde su punto de vista del usuario. Este modelo, en simple palabra, sirve para una interacción más amena entre el sistema y el usuario. El modelado de análisis con UML comienza con la creación de escenario en la forma de casos de uso, diagrama de actividades y diagrama de carril. Cuando hablamos de lo que es el modelado basado en escenario, estamos hablando de lo que es la representación de lo que es el sistema desde su punto de vista, desde el usuario y hacia el cliente, ya que se hacen escenarios típicos para saber el funcionamiento y el manejo que vamos a tener en el sistema. En esta figura que vemos aquí, vemos lo que es el cliente. Está lo que es el cajero automático. Ingresa la tarjeta, ingresa la clave, ingresa el tipo de cuenta, ingresar el monto, retira el dinero y retira la tarjeta. Creación de un caso preliminar de uso. En el capítulo 5 se dijo que un caso de uso describe en lenguaje claro un escenario específico desde el punto de vista de un actor definido. Pero, ¿cómo se sabe sobre qué escribir? Cuando sabemos qué vamos a escribir, es lo que vamos a desarrollar en nuestras metas, nuestros planes. Tenemos que saber lo que vamos a escribir, lo que vamos a desarrollar, para que podamos entender lo que vamos a hacer para nuestro sistema. ¿Cuándo escribir sobre ello? Cuando escribimos sobre ello, estamos escribiendo sobre lo que vamos a ejercer. ¿Cuán detallada hacer la descripción y cómo organizarla? Tenemos que organizar cada paso que vamos a dar y cada secuencia que vamos a ejecutar. Son preguntas que deben responderse si los casos de usos han de tener algún valor como herramienta para modelar los requerimientos. Estas son preguntas que nos surgen a la hora de ejercer algún requerimiento. Esto significa que esos requerimientos ejercen un valor, una herramienta para poder cumplir con los requerimientos necesarios para nuestro sistema. Hasta aquí mi exposición, la dejo con mi compañero Ángel. Buenas, mi nombre es Ángel Jesús Reyes de León y yo les estaré hablando sobre lo que son los diagramas de caso de uso. Como podemos ver, un caso de uso es la descripción de una acción o actividad. En sí, los diagramas de caso de uso podrían ser una descripción de las actividades que debería realizar alguien o algo para llevar a cabo un proceso. ¿Sobre qué escribir un caso de uso? Bueno, para comenzar, se listan las funciones o actividades realizadas
por un actor específico, o sea, un actor puede ser una persona o cualquier cosa, una entidad. Bueno, estas se obtienen de una lista de las funciones requeridas del sistema por medio de conversaciones con los participantes o con la evaluación de los diagramas de actividades desarrollados como parte del modelado de los requerimientos. Bueno, en cuanto a la mejora de un caso de uso preliminar, o sea, para entender por completo un caso de uso es esencial describir interacciones alternativas. Luego se evalúa planteando las preguntas. Aquí podemos ver cómo podríamos plantear las preguntas. Aquí tenemos la primera pregunta que dice que el actor puede emprender otra acción. Es posible que el actor encuentre algún error. La otra pregunta dice que es posible que el actor encuentre otro comportamiento. En ese caso, ¿cuál sería? Podemos decir que aquí las respuestas dan como resultado la creación de un conjunto de escenarios secundarios, o sea, que forman parte del caso de uso original, pero que representan comportamientos alternativos. La lista de extensiones desarrollada como consecuencia de preguntar y responder las preguntas anteriores se debe racionalizarse con el uso de los siguientes criterios. Una excepción debe describirse dentro del caso de uso si el software la puede detectar y debe manejarla una vez detectada. En cierto caso, una excepción participará en el desarrollo de otro caso de uso, o sea, el manejar la condición descrita. Bueno, en cuanto a la escritura formal de un caso de uso, debemos conocer los elementos del caso de uso, el cual tenemos aquí, que este es el llamado actor, que el actor, o sea, son los personajes o las entidades que participan en un diagrama de caso de uso. Aquí tenemos, o sea, estos globos, aquí esto representan lo que son los casos de uso. O sea, con un caso de uso, como podemos ver, es la descripción de una acción o una actividad que realiza un actor. Los actores son, como podemos ver, los personajes o las entidades. También otros elementos que podemos encontrar en un diagrama de caso de uso son las relaciones. Como podemos ver aquí, estas líneas. También la asociación, la dependencia o instanciación y la generalización, que estas vienen siendo líneas pero ya modificadas para otro tipo de caso de uso. Bueno, ¿cuándo graficar un caso de uso? En muchos casos no hay necesidad de crear una representación gráfica de un escenario. O sea, que la representación facilita la comprensión, en particular cuando el escenario es complejo. En tales casos es posible elegir de entre una amplia variedad de modelos UML. Los modelos UML podemos decir que son software que nos facilitan la creación de un diagrama de caso de uso. Bueno, para terminar,
nos hacemos una interrogante: ¿para qué se utilizan los diagramas de caso de uso? Bueno, se utilizan para ilustrar los requerimientos del sistema al mostrar cómo reacciona a eventos que se producen en su ámbito o en el mismo. Bueno, hasta aquí mi exposición. Espero que hayan entendido un poco. Podemos concluir diciendo que los modelos de requerimiento lo que hace es que nos proporcionan el mecanismo apropiado para entender lo que el cliente quiere, nosotros como desarrolladores o diseñadores. También analizar sus necesidades, evaluar la posibilidad, negociar una solución razonable, especificar la solución sin equívocos, eso quiere decir sin errores, certificar la definición y gestionar los requisitos que el cliente quiere para su software. Sobre el caso de uso, este nos describe un escenario de un caso específico en un lenguaje directo desde el punto de vista del autor. Como vemos, toda notación de modelado tiene sus límites y la del caso de uso no es la excepción. Un caso de uso es tan bueno como lo sea su autor o autores. Debemos saber que si la descripción es poco clara, el caso de uso será confuso o ambiguo. Esta descripción nos quiere decir que debemos tener claramente el rol de cada autor definido dentro del software para evitar confusiones a la hora de hacer nuestro escenario o mapa. El modelado basado en escenarios es apropiado para la gran mayoría de todas las situaciones que encontrará un ingeniero de software, en ese caso nosotros. Como vemos acá, el caso de uso es muy importante a la hora de nosotros como informáticos, digamos, realizar la tesis, ya que nos proporciona una descripción breve, gráfica, de lo que queremos lograr según los requerimientos que nos pide el cliente. Hasta aquí nuestra exposición. Esperamos que le haya sido de agrado los temas debatidos entre nuestros compañeros. Gracias a Roger Pressman por brindarnos su conocimiento.